Qué bendición, hermanos, estar con ustedes realmente en esta nueva realidad, esta nueva forma de reunirnos, pero siempre es una bendición. Amamos a sus pastores, amamos a la familia pastoral, al liderazgo, les amamos a ustedes. Y vamos a compartir un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón. En realidad no traigo un estudio para dar, sino que quiero abrirles mi corazón, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi meditar en Dios, lo que en todo este tiempo que hemos estado viviendo, siento que Dios nos está llamando. Ahora en la mañana tuvimos un momento muy especial, muy rico en la presencia de Dios y Dios es sorprendente. Mi esposa fue la que compartió una palabra que Dios le había dado hace mucho tiempo, en diciembre. Y este meditar en Dios, cuando comparamos notas, nos damos cuenta que es la misma dirección que Dios nos da. Y en la mañana Henrito empieza a ministrar y empieza a hablar que las mismas palabras que el Señor le daba a mi esposa, que casi se para aquí, lo que dice es, bueno, lo que les dijo Henrito, ¿no? Era lo mismo, porque Dios nos tiene en un mismo espíritu, nos tiene en un mismo sentir. Bien, hermanos, que hace aproximadamente año y medio, tal vez un poquito más, Dios me dio una visión que impactó mi vida. Y esta visión, aparte de mi esposa y mi hijo, esta es la segunda o tercera vez que la comparto y la primera vez que lo hago de forma pública. Resulta que yo estaba acostado en mi cama, en mi cuarto, y el televisor de mi casa está pegado en la pared así en alto. Y estaba pasando canales, ¿verdad? Usted sabe cómo somos los hombres, ¿verdad? Con el control, ¿verdad? Y pase canales, no estaba viendo nada en especial. Probablemente me quedé viendo History Channel o Discovery, que son esos canales que me gusta ver. Cuando de pronto yo veo así en lo alto, sobre el tele, digamos que ese es el tele, yo veo sobre el tele una imagen, veo el cielo. Y yo me quedo viendo aquella imagen, veo el cielo celeste, con nubes, como si fuera un día de verano muy lindo. Lo quedo viendo ahí y yo me quedo poniendo atención en aquello que estoy viendo, y de pronto en el centro hay un cúmulo de nubes blancas como si fuera algodón, y en aquellas nubes se abre como un túnel, un orificio, y yo empiezo a ver a través de aquel orificio, aquel túnel empiezo a ver, y lo que yo veo es lo oscuro del espacio, del universo. Entendí que estaba viendo a través, más allá de lo que sería, digamos, nuestra tierra, y veía diferentes estrellas de diferentes tamaños, de diferentes intensidades de luz, y entendí que lo que estaba viendo era el universo. En esa imagen que yo estaba viendo, estaba totalmente absorto, metido en aquella visión que estaba teniendo. Yo veo luz, rayos de luz que salen de aquella oscuridad por todos lados, se filtran por aquel túnel, atraviesan las nubes y llegan hasta la tierra. Yo sabía que era luz lo que estaba viendo, yo sabía que eran rayos de luz, pero también en mi espíritu sabía que no era la sustancia de aquella luz, no era la misma que nosotros percibimos. Sabía que era diferente. Y no sé cómo explicárselos, pero era brillo de gloria. Eso era lo que veía. Tal vez la forma más práctica de explicárselos es, si han leído, creo que es en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan está describiendo la gloria de Dios. Él ve la gloria de Dios y dice, es como jaspe, como cornalina, y empieza a hablar de piedras preciosas. Tal vez algo así. Era el brillo de la gloria de Dios que atravesaba. Y escuché en mi espíritu, no audiblemente, sino en mi espíritu, una voz que decía, la voz aquella que yo sabía que era de Jesús y la percibía en mi espíritu, decía, ¿y qué de lo que yo pienso?
decía aquella voz. ¿Y quién quiere escuchar lo que yo opino o lo que yo quiero hacer? Luego de aquellas palabras que resonaron en mi espíritu, aquel túnel o aquel círculo se cerró, dejé de ver el espacio y ahora veía nuevamente el cielo, las nubes, y pocos segundos después desapareció. Esta visión, hermanos, duró, no sé, unos segundos. No fue algo así como que de mucho tiempo, fue de muchos segundos. ¿Por qué les comparto esto? El Señor impactaba mi corazón y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. El Señor impactaba mi corazón con esta palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo y le dice al pueblo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo leo estos versículos y estudio este pasaje, empieza a resonar una palabra en mi corazón. Y la palabra que empieza a resonar en mi corazón por bastante tiempo es revolución, rebelión. Pero no se me asuste, ya le voy a explicar lo que eso significa. Y compartiendo con mi esposa, empiezo a entender que en el corazón de mi esposa hay una dirección que se complementa con esta palabra, y la dirección es oración, intercesión. Oye, en estos meses de septiembre celebramos lo que es los meses patrios, ¿verdad? Toda Centroamérica en un momento dado decidió no continuar bajo el dominio del Reino de España. Y para bien o para mal, nuestros países se independizaron. Y nos han llevado, los primeros padres de nuestra patria, nos han llevado a lo que hoy somos. Somos ticos, somos nicaragüenses, somos chapines, somos cuscatlecos, todos los centroamericanos, ¿verdad? De todo. Para bien o para mal, decidieron en algún momento de su historia de vida cambiar su pensamiento y liberarse del Reino de España. Y creo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer esto. Pero ¿de qué manera? ¿De qué forma siento yo en mi corazón y en mi meditar en Dios que Dios nos está llamando como iglesia a tener nuevamente esta renovación de nuestro entendimiento? La sociedad, hermanos, hoy en día nos ha impuesto muchas cargas. Tal vez a veces ni lo notamos, pero la sociedad nos presiona para que nosotros actuemos de la manera que ellos quiere que actuemos. Yo no sé si a usted le pasa, pero ya casi que es como parte de nuestro día a día poner las noticias a la una, ¿verdad? Para ver cómo va la cosa con el bichito del COVID o del SARS o como quiera que se llame. Y el mundo empieza a presionarnos y el mundo nos dice: si sos exitoso, si tenés dinero, si tenés salud, si no tenés problemas en tu familia, si no estás enfermo, entonces sos una persona que tiene éxito. Si podés viajar, bueno, ahora no se puede viajar, pero si podés viajar o podés comprar aquí o allá o tener, sos una persona de éxito. Y el mundo empieza a condicionarnos. El mundo empieza a condicionarnos, empieza a tener en nosotros ese efecto, y sin darnos cuenta
entramos en un letargo mental. Y sin darnos cuenta, muchas veces entramos en una religiosidad. Y sin darnos cuenta, entramos en ese momento en donde probablemente estuvo el pueblo de Israel, donde decía, a nosotros no nos va a pasar nada. En algún momento el pueblo de Israel dijo de esto, y la historia lo cuenta, a nosotros no nos va a pasar nada. Que a nosotros nos va a invadir Babilonia, no, que nos va a invadir Babilonia. Ve, ahí tenemos el templo. Ahí está el templo de Salomón. Ahí está, vean lo que lindo que nos quedó. Ahí está la presencia de Dios. ¿Quién nos va a hacer algo? Nosotros somos los hijos de Dios. Y empezamos a entrar en ese letargo espiritual. Pero siento, mis amados hermanos, en mi corazón, en ese meditar en Dios, que nosotros debemos revolucionar nuestro espíritu. Que es tiempo que nosotros como iglesia, como los embajadores de Cristo, decía mi esposa hoy en la mañana, que nosotros como hijos de Dios empecemos a revolucionar nuestra mente, que nos rebelemos contra esa mentalidad conformista que nos ha venido imponiendo el mundo y que está acorde con la agenda satánica. Hoy en día escuchamos, se murieron 20. Uy, qué montón se murieron hoy, ¿verdad? Se murieron 14, bueno, ya fueron menos que los de ayer. Y empezamos a ver como normal lo que no es normal. Cuando nosotros empezamos a insensibilizarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, de lo que le está pasando a nuestro hermano, empezamos a perder algo que dijo Jesús. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis hijos, en que se aman los unos a los otros. Pero cuando a mí no me importa lo que le pasa al hermano, cuando a mí no me importa lo que le pasa a mi país, cuando a mí no me importa lo que le pasa a mi iglesia, cuando a mí no me importa lo que le pasa a mis pastores y a mis líderes, estoy perdiendo un poquito de ese amor, poquito a poquito, como una gota. Y cuando nos damos cuenta, nos puede pasar como las vírgenes, que nuestra lámpara se secó porque perdimos el amor. No dejemos que esto nos suceda, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta rebelión? ¿Cómo vamos a hacer esta revolución? No es que vamos a salir ahora aquí, hermanos, y vamos a ir a pegar 4 gritos ahí a la pista, ¿verdad? Y a decir que cambie. No, es en oración, es en intercesión, es en la búsqueda de Dios. Pero no es en esas oraciones protocolarias, no es en esas oraciones metódicas y religiosas que hacemos. Dios le habló a Jeremías en Jeremías 33:3, un versículo muy conocido, ¿verdad? ¿Lo conocen? ¿Okay? ¿Qué dice? Clama a mí, dice Jeremías, dice Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí. Dios lo está diciendo. Clama a mí. Y yo, dice Dios, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces, hermanos, cuando nosotros vamos a la clínica o vamos a Levi's, vamos y dejamos los papeles, ¿verdad? Después como de 3 horas de hacer fila, vamos y dejamos los papeles para que nos necesitamos que nos hagan de urgencia un ultrasonido o una radiografía. Entonces, después de 3 horas llegamos donde la muchacha, le damos los papeles, así es de urgencia, ok, nosotros la llamamos, tenemos campo como dentro de 1 año y medio, pero nosotros la llamamos, ok. Entonces nosotros nos vamos para la casa, ¿verdad? Porque es de urgencia, entonces sabemos que en 1 año y medio ya vamos a tener el ultrasonido, ¿ok?
O vamos al banco. Y vamos a pedir un préstamo y entonces nos vamos para el banco y damos todos los papeles y las cédulas y todo lo que nos pidieron, ¿verdad? Aquel folio de papeles así que nos pidieron, pero ahí sí, ¿verdad? Como en 3 semanas, como se va a endeudar, entonces sí, ahí como en 3 semanas ya nos están llamando y nos dicen que el préstamo es aprobado, pero nosotros damos todo aquello y nos vamos para nuestra casa a esperar que nos respondan aquello que estamos haciendo. Nos vamos a nuestra casa a esperar que el préstamo nos lo aprueben, que nos llamen y nos digan que el préstamo nos lo aprobaron. Nos vamos a la casa a esperar que nos hagan la radiografía en año y medio, que más que radiografía parece una pintura, ¿verdad? Porque duraron todo el tiempo para hacerla. Y nos vamos para la casa. Pero a veces, hermanos, cuando nosotros entramos en oración, nos olvidamos de esperar. El Señor me dice, y yo te responderé. Y nos olvidamos a veces de esa parte. A veces entramos en nuestra oración por nuestros hijos, ¿verdad? Ahí en nuestro cuarto de oración. Y Señor, mire este muchacho, mire esta muchacha. Y empezamos a orar y orar y salimos. Y le vamos a servir el almuerzo tal vez al muchacho, y ella no quiero esto y ya. Y nos olvidamos de esperar la respuesta de Dios sobre aquel muchacho, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre lo que estamos pidiendo. Nos olvidamos que ese Dios es el que me prometió responder. Nos olvidamos que no solamente me va a responder, sino que me va a enseñar. Me va a enseñar. O peor aún, entramos, oramos y salimos, vemos al muchacho igual y decimos, ya está listo. Dios no lo va a cambiar. Dios no lo va a transformar. Dios, es que necesito este milagro, ¿no? Y salimos y vemos las situaciones difíciles, ya Dios no me respondió. Seguro no me escuchó, estaba ocupado. Nos olvidamos de esperar la respuesta, pero es de esas oraciones, hermanos, de las que estoy hablando, que debemos revolucionar nuestro espíritu, romper nuestra mente, revelarnos, como dijo Pablo, revelarnos a nuestra religiosidad, a nuestra mente que ha entrado en un letargo. No os conforméis, dijo Pablo. No se conformen. Oro por mi muchacho, por mis hijos, salgo, Dios, los veo igual, vuelvo y oro, porque yo no me conformo, porque yo no tuve hijos para que Satanás me los quitara y me los robara. Porque yo no estoy buscando la presencia de Dios para no obtener respuesta, porque Él me prometió darme respuesta. Debemos renovar, debemos tener esa revolución en nosotros. Nuestros padres fundadores de patria se rebelaron contra España y de ahora tenemos nuestros países, para bien o para mal. Pues revolucionémonos nosotros, hermanos. Rebelémonos contra la mente y contra nuestra forma de pensar conformista, porque Dios está vivo. Mi esposa decía hoy en la mañana, aquí está la presencia de Dios, aquí está el Espíritu Santo, pero a veces no lo creemos, a veces no lo creemos. A veces entramos en esos momentos de oración como el chiste que cuentan de que usted va a pedir trabajo y le dice al Señor, bueno, lo contaba mi papá, ¿verdad? Decía que iba a pedir trabajo y le dice, Señor, ¿verdad que usted no me va a dar trabajo? A veces llegamos a nuestra oración y decimos, Señor, ¿verdad que no me vas a contestar? ¿Verdad que está difícil ese milagro? Para Dios no hay nada imposible, hermanos, nada imposible. Debemos renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón. Es tiempo de despertar. Es tiempo de cambiar. Les decía hoy en la mañana, tu respuesta no es don Carlos Alvarado en la presidencia. No es Donald Trump allá o el que vaya a quedar de presidente en los Estados Unidos.
no es la OMS y lo que Él dicte. Tu respuesta es Jesucristo. Tu respuesta es Jesucristo, porque Él prometió responderte. Porque cuando entras a tu aposento de oración, Él está ahí. Es tiempo de despertar. Es tiempo de tomar nuestra posición en Dios. Jesús le dijo algo muy interesante a sus discípulos en Mateo 16, 18, un versículo un tanto polémico. Pero Jesús le dijo algo a sus discípulos, a Pedro sobre todo, en Mateo capítulo 16 y en el versículo 18. Jesús le dijo a Pedro, le dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vea qué interesante este versículo. Pedro, en el versículo, Pedro es Pedro, ¿verdad? La roca es Jesucristo, y la iglesia somos usted y yo. Usted y yo. Y entonces Él está diciendo, Pastora Rosy, tú eres la Pastora Rosy, y sobre Jesucristo yo edificaré esta iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, en el tiempo en que esto fue escrito, las ciudades eran amuralladas, tenían una gran muralla, porque si no las destruían, una gran muralla alrededor. Todos vivían dentro de las ciudades, porque esa era la forma de protegerse. Cuando llegaban los invasores, la parte más débil de aquella fortaleza eran las puertas. Entonces todos los invasores llegaban a golpear las puertas para derribarlas, era lo más fácil de derribar, y entrar por las puertas y sacar la ciudad, saquear la ciudad. Eso era lo que sucedía en el tiempo antiguo. Pero vea lo que dice el Señor. La iglesia, que a la iglesia las puertas del Hades no van a prevalecer. No se trata, hermanos, en este versículo, de que yo iglesia estoy así, recibiendo los golpes de la vida y de Satanás. No se trata de que yo estoy así. Se trata de que yo estoy así, golpeando las puertas del Hades, del infierno. ¿Quién está metido en aquella fortaleza? Satanás. Y soy yo, iglesia, el que golpeo las puertas del infierno. Y soy yo, iglesia, el que saqueo lo que hay detrás de aquellas murallas que Satanás se ha querido adueñar. Soy yo, iglesia, el que voy a saquear lo que Satanás me robó. Soy yo, iglesia, el que aquellas puertas, por más que Satanás las quiera cerrar, no van a prevalecer. Esa es de la oración que estoy hablando. Es de una oración en donde vamos a entrar a nuestro aposento de oración. Vamos a entrar con nuestra Biblia, porque Dios nos va a hablar. Jeremías dice que Él me va a responder y me va a enseñar. Voy a entrar, si quiere, con su cuadernito, con un lapicero, y voy a poner: hoy voy a orar por un avivamiento en mi congregación. 20 de septiembre del 2020. Y voy a doblar mis rodillas. Padre, trae tu avivamiento sobre mis hermanos. Padre, trae tu avivamiento sobre nuestra vida. Y voy a salir y voy a ir a la reunión los domingos, y tal vez no pase nada, pero yo voy a volver. Padre, yo clamo por un avivamiento en mis hermanos. Clamo por un avivamiento en mi vida. Yo clamo por mi esposo. Clamo por mis hijos. Clamo por mi padre. Y no importa lo que mis ojos naturales vean, yo ahí sé que mi Padre me va a responder y me va a enseñar.
De esa oración es de la que estoy hablando, hermanos. Ese es mi meditar en Dios. Ese es mi corazón y se los abro. Anhelo con todo mi ser ver a la iglesia del Señor doblada de rodillas y levantándose ahí afuera como guerreros. Anhelo con todo mi corazón que entendamos que Dios es un Dios real y que está vivo. Él está aquí. Él está aquí. Tal vez usted vino hoy con una necesidad, con una petición, con algo, con una angustia en su corazón. Él está aquí. No necesitamos nada más que a Él. No lo necesitamos nada más que a Él. Su promesa ha sido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros debemos tomar nuestra posición, hermanos, como iglesia del Señor, como la iglesia que somos de Dios. Usted se va a presentar delante de Dios con todo su corazón. Como les decía, ahora haciendo referencia a la bebé, usted se va a presentar en total y absoluta dependencia de Dios. Esta bebita depende de sus papás para alimentarse, para que la vistan, para que la cuiden, para que la enseñen, para que le muestren el camino. Ella no puede salir a trabajar, ella no se va a poner una careta, ¿verdad?, para salir a la pulpería porque quiere comprarse una chupeta, ¿no? Ella depende por completo de sus papás. Así somos nosotros, y esa es la oración que nosotros debemos entrar a hacer. Señor, aunque yo no veo en este momento que mi hijo, que mi hija, que mi esposo, que mi esposa, que mi mamá, que mi papá, que mi nación, que mi iglesia, que mi barrio cambie, yo creo que tú lo vas a cambiar. Úsame para hacer ese factor de cambio. Esa es la revolución que debemos tener en nuestra mente y en nuestro entendimiento, hermanos. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ya casi voy terminando, mis hermanos. Solo me falta como 20 páginas. Ya casi voy terminando. Que el hambre no lo venza. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice así: y busqué, dice Dios, y busqué, busqué, y busqué, y busqué, dice Dios, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Déjenme traerle este versículo a nuestra realidad. Dios vino, buscó en toda la tierra, se fue para Argentina, para Bolivia, se fue para los Estados Unidos, para Italia, se fue a África y empezó a buscar, llegó a Costa Rica y empezó a buscar y a buscar. Vinieron generaciones, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, y empezó a buscar. Dios empezó a buscar. Llegó a nuestra familia y empezó a buscar papá, mamá, hermanos y hermanas. Y empezó a buscar el Señor y dijo: lo encontré. ¿Y saben a quién encontró? A usted y a mí. Lo encontré. A usted
y a mí. Y tal vez usted me dirá, hermano, pero es que yo no soy pastor, yo no soy líder. Es más, yo no sé si yo tengo llamado o si tengo dones. Es más, se lo pongo más difícil, hermano, yo no sé ni orar. Aprenda, 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 porque Dios lo buscó a usted. Dios buscó a sus discípulos y un día le dijeron: Jesús, ¿sabes una cosita? No sabemos orar, ¿nos enseñas? Y Jesús les enseñó. Aprendamos, hermanos. Si tenemos que leer la palabra de Dios y decimos, esto está como en chino, no entendemos, busque ayuda. Busque ayuda. Hermanos, es que yo no sé cómo orar, busque ayuda. Busque hermanos de oración que se junten a usted, escúchelos, véalos, aprenda, porque Dios lo buscó a usted. La solución de su familia es usted. La solución de sus hijos es usted. La solución de la nación somos nosotros, somos la iglesia. Él nos buscó. Él nos buscó entre generaciones, entre países ricos, entre personas capacitadas, eruditas, que conocen Biblia de tapa a tapa y le pueden explicar a usted un montón de cosas. Entre todos ellos, Dios lo buscó a usted y me buscó a mí. Porque nosotros somos la respuesta de este mundo, somos la sal de esta tierra. Pero a veces, hermanos, no nos la creemos. Y debemos renovar nuestro entendimiento. Porque quien prometió responderle y enseñarle no fue Donald Trump. Quien le prometió a usted sacarlo de sus problemas económicos y de sus problemas financieros no fue Bill Gates. Fue Jesucristo. Él es su respuesta. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser la respuesta para ese mundo que se está perdiendo. No seamos indiferentes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Tomemos nuestra posición, levantemos ese vallado que Dios está buscando. No sea que el Señor diga, busqué, busqué, busqué y no encontré. Qué terrible sería eso, mi hermano. Qué terrible sería eso, que el Señor no nos encuentre cuando Él quiere que levantemos vallado. Voy terminando con esto, mis amados hermanos. Ustedes son una congregación que tienen dones. Nosotros, hermanos, sí, ustedes. Y déjenme explicarles por qué digo esto. Son una iglesia que ha sido llamada a mostrar la gloria de Dios. Cada uno de ustedes, los que vinieron en la mañana, los que están aquí, ustedes hermanos, los que no han podido ver, los que nos están viendo a través del internet, a través del video, cada uno de ustedes ha sido llamado por Dios, porque son una iglesia que ha sido llamada, al igual que aquella visión que tuve, que reflejó la gloria de Dios, así han sido llamados ustedes. Nosotros tenemos bastantes años de conocernos, a la pastora Rosa, al pastor Henry. Tenemos bastantes años de conocernos y muchos de ustedes conocieron a mi hija. Hace muchos años Dios me había mostrado algo y yo de la iglesia, y yo me había quedado callado, nunca lo había compartido, y un día lo compartí con mi hija varios tiempos después y ella me dice, fue lo mismo que yo vi. Y lo que nosotros veíamos era lo siguiente: veíamos estandartes, banderas, lanzas, flechas, escudos, arcos, los veíamos aquí en la iglesia.
pero estaban dentro de la cocinita, ¿la recuerdan? Que estaba aquí. Estaban metidos en la cocinita. Y nosotros estábamos aquí afuera, veíamos hacia allá, ¿se acuerdan? Estábamos aquí. Y aquellos estandartes, aquellos escudos, aquellas lanzas que Dios tenía para nosotros, las teníamos guardadas. Es tiempo, hermano, que entre a la bodeguita y tome su lanza. Es tiempo que tome su estandarte. Es tiempo que sea una saeta en manos del valiente. Es tiempo, porque ustedes son una iglesia de dones. Ustedes son una iglesia que va a reflejar y refleja la gloria de Dios. Ustedes han sido llamados a ser los embajadores, la sal de este mundo, de esta tierra. Dicen que en Atillo hay zona naranja porque hay muchos casos. Ustedes son la respuesta para eso. Ustedes son la respuesta. Obviamente tenemos que cuidarnos. No estoy diciendo que no vayamos a cuidarnos, pero ustedes son la respuesta. Somos la respuesta para nuestra nación en oración, en intercesión, en búsqueda de Dios. Pero debemos hacerlo de una manera sabia. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te aseguro, mi amado hermano, mi amada hermana, que si te acercas a Dios, lo vas a encontrar. Pero esto no sucede con una oración de 5 minutos. No sucede con una oración protocolaria, donde decimos, Señor, bendice los alimentos, amén. Esto sucede cuando doblamos nuestras rodillas y como esa bebé en total dependencia de Dios en oración, dejamos que Él nos abrace y empezamos a decirle, Señor, enséñame. Señor, respóndeme. Señor, te necesito. Amo tu venida. Amo tu venida. Sé que estás por venir, amo tu venida y anhelo con todo mi ser que tú vengas en este momento. Pero allá hay un montón que no se irían. Hay muchos que no se irían con nosotros, hermanos. Hay muchos que no los veríamos sentados a la mesa del Cordero. Por amor a ellos, por amor a nuestras familias, tomemos nuestra posición en Dios. Termino con este versículo, Malaquías 6:8. Malaquías 6:8. Ese sí me lo pone Henrito porque no lo traje. Malaquías 6. Sí, aquí está. Miqueas 6:8 dice lo siguiente. Ahí está. Ok. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh iglesia, casa grande, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide tu Dios de ti? ¿Qué pide tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso, mis hermanos, es mi meditar en Dios. Les abro mi corazón, se los comparto, y que sea Dios mismo y su Santo Espíritu el que se los muestre y se los revele a sus corazones.
Cuando vine y grabé, y ahora sí es cierto, termino con esto, que vinimos y grabamos una experiencia lindísima, era la primera vez que lo hacía. Hablé sobre Samuel y el versículo 3, capítulo 3, versículo 10 de Samuel dice: y el Señor vino y se paró y me llamó: Samuel, Samuel. El Señor entró y se paró y te llamó, te llamó, te llamó, te llamó. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con ese llamado? Vamos a ir a agarrar nuestras lanzas y nuestros escudos. Mi corazón clama porque así sea, porque te necesito, hermano, te necesito, hermana, para cambiar este mundo, y nuestro Dios nos necesita.